Voy a invitarle, por favor, a que pueda abrir el libro de Nehemías, por favor, en su Biblia. Voy a pedir que también les pasemos, que no tenga Biblia aquí con Alan, por favor, una Biblia, por favor. Invitamos a Alan a tu Biblia también, por favor. ¿Alguien más le falta Biblia, hermanos, hermanas? Nehemías capítulo 4, por favor. Vamos a leer los versículos 7 al versículo 14. ¿Sí? Nehemías capítulo 4, del versículo 7 al versículo 14. Conforme vamos ahí encontrando la escritura. Amén, hermanos. Nehemías 4, del 7 al 14. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Voy a leer para ustedes, hermanos, por favor, y después de esto me apoya en oración. Dice así la palabra del Señor. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir, ¿a dónde? A atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los sacerdotes, de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieses, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Leemos juntos el versículo 14, ¿qué dice, hermanos? Después me levanté y dije a los hombres y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor soberano, amantísimo Padre eterno y celestial, en esta hora estamos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, para poder aprender más de tu palabra, escuchar tu voz. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo sensibilice nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, que permanezcan receptivos para no solamente escuchar tu palabra ni retenerla, sino poner por obra lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Por tanto, te pido que me instruyas y me guíes con tu Espíritu Santo, eterno soberano, para que podamos, Señor, compartir tu palabra, Señor, a tu pueblo. Que podamos, Señor, ser de testimonio hacia los demás a través de una vida que pueda honrarte, vivir tu palabra, Señor. Lo que escuchemos en esta hora, Señor, lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, en la vida de la familia y sobre todo en la vida de la iglesia, en la misión y ministerio que tú nos has encomendado, Señor, por favor. Padre eterno, ministranos con tu Espíritu Santo y hazlo a través de tu palabra. Por favor, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos estado hablando sobre este tema general, que es levantémonos y edifiquémonos. Es el tema general, ¿sí? Y hemos hablado ya acerca de todos estos capítulos de Nehemías, lo que hemos visto desde la primera ocasión, el primer domingo del mes, y compartimos acerca de ser levantados aún después del desánimo. Vimos en esa ocasión, el domingo pasado seguramente usted vio algo con el hermano Isaac, que era acerca de la oposición, ¿verdad? Y hoy veremos un tema importante que se llama edifiquémonos ante la lucha con enemigos internos. Tenemos que edificarnos. De manera que hemos ya hablado de la restauración, de ser levantados después del desánimo, enfrentando oposición también. Y eso desde el capítulo 2 lo podemos ver en Nehemías. Vimos cómo hay intención de desanimar. Circunstancias que se nos presentan en la vida llevan la intención de ¿qué? De que nos desanimemos. Incluso hay aquellos que se nos oponen.
¿verdad? Dijimos que Nehemías aquí se enfrentaba a algo importante, a una ciudad como derribada, sus muros como estaban consumidas, sus puertas quemadas ¿a qué? A fuego. Y lo que él iba a enfrentar y cómo tenía que reaccionar Nehemías. Pero Nehemías, dijimos en aquella ocasión, no solamente se encontró con una ciudad derribada, sino se encontró con un pueblo como derribado, destruido, desanimado, ¿sí? Y es lo que tenía que hacer primeramente Nehemías, levantar al pueblo para después restaurar ¿qué? La ciudad. Así que, hermanos, lo que podemos hoy reflexionar en nuestro presente es esto, hermanos, que ante iniciativa de querer animarnos, ¿sí? Pueden levantarse hombres como Sanbalat, como Tobías, como ¿quién? Como Gesem, hombres que quieran oponerse y llevan la intención de robar la paz. Y seguramente el domingo pasado vieron eso, que no solamente en el capítulo 2 se levantó Sanbalat, Tobías y Gesem, estos hombres, queriendo desanimar a Nehemías, sino ahora, el domingo pasado, seguramente vieron tanto a Sanbalat y a Tobías juntamente otra vez, pero ahora queriendo oponerse a la restauración del pueblo, de tal modo que incluso dijeron: ustedes van a construir esto, ¿verdad, hermanos? Y hubo una palabra, no sé si se nos compartieron o no mi hermano Isaac, que dijo ahí Sanbalat y Tobías: van a construir esto. ¿Y qué más? ¿Qué aprendieron el domingo pasado? Algo importante ahí, hermanos. Sí, vinieron el domingo pasado, ¿verdad? Quiero pensar que sí. Y dice, en un tiempo, una zorra, hasta una zorra, ¿qué? Lo va a derribar. Una oposición de estos hombres y hermanos. En esta ocasión, entonces compartimos esto, edificándonos. Porque es necesario, hermanos, que entendamos que la vida cristiana del creyente es una constante lucha, sí, con el pecado, pero también con situaciones que van a pretender desanimarnos, derribarnos, debilitarnos en nuestra fe y en la vida devocional y espiritual, incluso en el ministerio o en la misión que Dios ya nos ha encomendado. Por tanto, hemos de entender que la obra que Dios nos llama a hacer, hermanos, es necesario una entrega total por parte de cada uno de nosotros. Para poder cumplir con la misión que Dios nos ha entregado, es necesario y se requiere una entrega como total. ¿Por parte de quién? De Cristo Jesús, ¿no? De nosotros mismos como sus siervos, como sus hijos. Y claro, no estamos exentos de batallas y de luchas que enfrentaremos de manera distinta mientras caminamos en la vida cristiana. Pero es importante que prestemos atención no solamente a los enemigos o rivales o adversidades externas que pasamos. Es decir, se podrá levantar algún Tobías, algún Sanbalat, algún Gesem, otra vez, para querer oponerse. Sino más bien, tenemos que prestar atención, hermanos y hermanas, en aquellos enemigos internos. Porque a veces ponemos más atención en lo externo, en lo físico. Es que tal persona, tal Sanbalat se levantó y no me deja trabajar, o me dijeron en esta situación y me desanimaron. Y podemos ver qué Tobías, qué Sanbalat, qué hombre está queriendo debilitar. Y ponemos más atención a esa adversidad, a ese problema, a esa circunstancia, y no miramos hacia lo interior. Estos rivales o enemigos internos son importantes prestarles atención, porque nos van a sorprender. ¿Sabe por qué? Porque son inesperados. Se van a manifestar de una manera inesperada. Entonces hablamos de dificultades, de adversidades, del adversario, de los enemigos, sobre la oposición que se genera por personas ajenas a nosotros, ¿verdad? También.
Pero para que podamos identificar ahora nosotros estos enemigos internos, es importante hacer un difícil ejercicio, lo que nunca hemos hecho y lo que les estoy comentando hoy día: mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro. Aquí Nehemías no enfrentó solamente la oposición externa, sino que también la interna. Y a veces, hermanos y hermanas, los enemigos internos son los más duros de batallar, porque se lucha y se batalla ¿por dónde? Por dentro. ¿Sí? Piense por un momento, ¿qué enemigo interno puede identificar hoy día usted en su vivir? ¿Qué enemigo interno está mirando hoy en su corazón? Con el que está batallando, con el que está luchando. ¿Cuál está identificando hoy día? ¿Qué enemigo interno? Cuando algo no sale como lo esperábamos, pensemos, ¿es por la misma razón siempre? O sea, es decir, yo espero algo, planeo algo, y no sale, o sea, lo oro, y no sale como lo esperaba. Y vuelvo a pasar y planear lo mismo. Y vuelvo a orar y vuelvo a esperar. Pero no está saliendo como yo que lo esperaba. Piense usted si está haciendo eso por la misma razón. A veces mirar hacia afuera es más fácil que mirar hacia adentro, ¿verdad? Es más fácil ver lo que pasa externamente que internamente. Por eso se requiere una extrema sinceridad de cada uno de nosotros para mirar nuestro corazón. Va a ser doloroso. Cuando miremos hacia adentro y nos demos cuenta, va a ser doloroso, hermanos. Hubo un padre de la iglesia que se llamó Ireneo del León o del Layo. Y él decía, solo se redime lo que se asume. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Solo, ¿qué es redimir? ¿Saben lo que es redimir? ¿Qué es redimir, hermanos? Es corrección, como escogido. Restauración, restaurar, ¿sí? Perdonar, somos redimidos, somos perdonados, ¿sí? Somos restaurados. En otras palabras, solo se restaura lo que se asume. Yo me reconozco pecador, ¿sí? Todos somos pecadores, amén, hermanos, ¿sí? Y yo soy pecador, pero voy a pedir perdón por mis pecados. Pero híjole, no me conviene decir tal cosa. Solo se redime lo que se asume. Solo comparto, aunque yo sé que Dios, para Él nada le es oculto, yo pensando esto, voy a ser redimido y perdonado solamente por lo que yo asuma, que estoy confesando. ¿Sí, hermanos? Aunque Él lo conoce todo. Pero es importante que yo, aplicando la extrema sinceridad, exprese todos mis pecados delante de Dios, aunque Él lo conoce. Solo se redime lo que se asume. Es decir, antes de que comencemos un plan de hacernos una condición que bajemos hasta la condición de descenso, de alguna manera, es importante que recordemos que estamos excedidos de pecado. No solamente somos pecadores, sino que seguimos pecando. Y a veces nos excedemos ¿en qué? En pecar. Pero también es importante que antes de abrazarnos a la gracia de Dios, es reconocernos como esos pecadores y que Jesús asumió la responsabilidad de toda la humanidad por completo. ¿Para qué? Para redimirla. A precio de sangre usted y yo fuimos comprados. El salmista estaba convencido cuando escribió el Salmo 139. ¿Qué dice el Salmo 139? ¿Qué dice? Oh Jehová, tú me has examinado ¿y qué? Y conocido. Tú conoces mi sentar y mi levantarme. Y termina en el versículo 4 diciendo, aún termina mi lengua y tú conoces ya la palabra. Tú la sabes ¿qué? Toda, dice el Señor. Hermanos, hay enemigos internos que tenemos que identificar, que nos pueden estar estorbando para que continuemos un normal desarrollo en la misión que Dios nos ha encomendado, como hijos de Dios, como directiva, como pastor.
tenemos que identificar estos enemigos internos que están impidiendo, estorbando que continuemos el desarrollo de una manera normal en la vida espiritual de la iglesia y de cada uno de nosotros. Le voy a mencionar por lo menos 4 enemigos internos para que usted los identifique: el desánimo, el cansancio, la frustración y el fracaso. Otra vez, estos enemigos internos son el desánimo, el cansancio, la frustración y el fracaso. Y la obra de Dios, hermanos, en nosotros va a depender en cierta forma del ánimo de quien la realiza. ¿Sí? Así que, mis amados hermanos, hablamos del desánimo en primera instancia. Ser levantados después de ¿qué? De ser desanimados, o después del desánimo. ¿Qué es el ánimo para usted? ¿Qué es el ánimo? Estar animados, estar gozoso, alegre, fortalecido. ¿Cómo se dice? ¿Ese es el ánimo? ¿Cuál es el ánimo? La palabra hebrea es lev y significa corazón. De manera, hermanos, que está designando la interioridad del hombre, del ser humano, el corazón. ¿De dónde viene el ánimo? Del corazón, ¿sí? En el caso de los hombres de Jerusalén, fíjese bien, vamos a leer esta parte de Nehemías, capítulo 4, y le voy a invitar a que vea conmigo una vez más. Leamos juntos, por favor, del 7 al 10. Dice así la escritura, juntos, hermanos. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y digo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos ¿qué? Edificar el muro. Mis amados hermanos, este tiempo que estamos viendo aquí con estos hombres de Jerusalén, ¿qué es lo que pasa con ellos? Hay desánimo. Y en el caso de esos hombres, cuando comenzaron a empezar a hablar, si usted ve el versículo 11 al 14, vamos a ver que lograron trabajar. Pero ¿sabe una cosa? En el caso de los hombres de Jerusalén, esas fuerzas llegaron solamente hasta la mitad de la muralla. El ánimo y las fuerzas lograron construir ¿qué? Solamente hasta la mitad de ¿qué? De la muralla. ¿Cuántas veces nosotros, en situaciones así difíciles, hemos expresado la pregunta ¿cómo está? Pues ¿sabes qué? Sobrellevándola, dicen por ahí muchos, ¿verdad? En circunstancias difíciles queremos animarnos, pero llegan las tempestades y volvemos a lo mismo. Estamos a medias, hermanos. Media muralla no brinda media protección. Más bien, no brinda ninguna protección. Las cosas a medias no tienen sentido, hermanos y hermanas. Por tanto, miremos qué hay en nuestro corazón. ¿Hay ánimo? No hay un ánimo, no debe haber un ánimo a medias. ¿Hay aliento en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos está estorbando? Así que miremos cómo está nuestro corazón. Número 2. Otro enemigo es lo que se manifiesta aquí en este versículo número 10. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Estos hombres. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Las fuerzas menguaron de esos hombres, menguaron.
Por tanto, el ánimo también iba acompañado de qué, de cansancio. Y se debilitaron. Cuando faltan las fuerzas, cuando fallan las fuerzas, la misma carga, hermanos, se vuelve mucho más pesada. Y aquí es donde también podemos ver lo que Jesucristo dijo. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que están, ¿qué? Cansados y cargados, porque yo, ¿qué? Los haré descansar. Luego más adelante, ¿qué dice? Llevad mi yugo. ¿Y qué más? Y allá encontrarán, ¿qué? Descanso, ¿para qué? Para sus almas. Porque eligieron, es mi yugo y mi carga. Se trata, hermanos, de ir a Jesús. Cuando nos encontremos cansados, debilitados, en fuerzas, es importante ir a Jesús, porque es Él quien nos va a renovar, ¿qué? Nuestras fuerzas. Y la carga va a ser como ligera. Número 3, otro enemigo de manera interna, la frustración. Algunos de ustedes, bueno, mis hermanos no hay a lo mejor las hermanas no, o quién sabe, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero, o han visto por lo menos aquellas personas que están trabajando en la obra y cargan arena con la carretilla. Está la montaña de la arena, ¿sí? Y cada uno pues, nos invitan a que agarremos la arena para otro lugar y vamos trabajando, ¿no? ¿Han visto eso? Cómo los trabajadores agarran la arena. Y tal pareciera que después de 3 horas de trabajo, ¿qué pasa con la montaña? Sigue igual. Y eso puede ser frustración para uno, ¿verdad? Hermanos, lo mismo fue aquí. ¿Qué dijeron estos hombres o Judá aquí? El escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Es mucho escombro. ¿Quién sabe cuántas horas llevaban? La frustración, hermanos, hace que pensemos y que pongamos nuestra mirada en todo lo que nos falta. En todo lo que no hemos logrado. En todo lo que nos ha salido mal. Esa es la frustración. Es decir, hermanos y hermanas, la frustración es, y más bien hace que ponga usted su mirada en todo lo que le hace falta a usted. Que ponga su mirada en todo lo que le falta y en todo lo que le ha salido mal en su vida. Y precisamente es ahí la raíz del problema, hermanos. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿En dónde estamos poniendo qué? Nuestra mirada. Y número 4, termino con este problema, este cuarto enemigo, el fracaso. Y no podemos, ¿qué? Edificar el muro. Cansancio, dijimos, la frustración, dijimos, el escombro es mucho. Fracaso, no podemos edificar el muro. Hermanos, ¿alguna vez usted ha fracasado? Levanten la mano, ¿quién ha fracasado? Sí. Hermana, hasta luego, sí, la primera. Si han fracasado, levanten la mano, ¿quién ha fracasado? ¿Alguien no ha fracasado? Levanten la mano, ¿quién no ha fracasado? Le quiero decir, hermanos, que todos tendremos fracasos en la vida. Y todos hemos fracasado alguna vez, por lo menos. ¿Sí? Y quiero decirle, para que no confundan, fracasar no es lo mismo que ser un fracasado. No es lo mismo. ¿Sí? Fracasar no es fallar. Eso no es el fracaso. Fracasar es no volver a intentarlo. ¿Sí, hermanos? Por lo tanto, aquí, hermanos, si usted cayó, tiene que levantarse. Si usted falló, tiene que corregir. Si usted ofendió a alguien, tiene que pedir perdón. ¿Cuántas veces tenemos que pedir perdón? 70 veces ¿qué? ¿Cuánto es, hermano? Hagan la cuenta, a ver. No, a ver, 70 veces 7 dijeron ustedes. Ahora díganme cuánto es 70 veces 7. ¿Cuánto es? Pastor, no estamos en matemáticas, yo lo sé. ¿Cuánto es 70 veces 7? Muchas, ¿qué pasa, hermano? Yo le digo le decía a alguien, esa es la séptima potencia, 70 veces 7. 70 veces 7. La potencia
pero cuando termines. Sí, ¿verdad? También puede ser así. Bueno, mi hermana, porque es maestra, también ya nos enseña esa parte. Yo le voy a decir un poquito más sencillo, 70 veces siempre. ¿Sí, hermanos? No nos quiere decir que demos el resultado de esto, 70 veces 7. Nos pide las veces que sean necesarias, tengo que pedir perdón. Como dice mi hermana Ruth, y a ver hasta cuándo terminamos. Pero por eso decía 70 veces siempre. ¿Sí, hermanos? Así que haga esto. Si usted cayó, levántese. Pídale al Señor que le levante. Si usted falló, pídale al Señor que le ayude a corregirse. Y si ofendió a alguien, pida perdón. Pero nunca, nunca deje que el enemigo le derriba y que le haga rendirse. Ahora, hermanos, ya identificamos los 4 enemigos internos. ¿Cuáles fueron estos enemigos internos? Primero, el desánimo. Luego, cansancio. La frustración. ¿Y qué más? Y el fracaso. ¿Cómo enfrentamos el desánimo, hermanos? ¿A través de qué dijimos? Del corazón. Mirar el corazón. El cansancio, hermanos, yendo ¿a qué? A Jesús. La frustración, ¿cómo la enfrentamos, hermanos? ¿Cómo enfrentamos el corazón? ¿Dónde está nuestra mirada, hermanos? No en lo que nos hace falta, no en lo que nos ha salido mal, no en lo que no hemos logrado, sino poner la mirada en quién, en Cristo Jesús, en lo que tenemos hoy día. El fracaso, ¿cómo lo enfrentamos, hermanos? ¿Cómo lo enfrentamos, hermanos? Levantándonos, corrigiéndonos, ¿y cómo? Pedir perdón. ¿Sí? Y sobre todo, no dejar rendirnos. Ahora, hermanos, vayamos al verso del 11 al 15 en la Escritura. Porque ya identificamos estos enemigos internos. Y usted dirá, bueno, ¿y ahora qué sigue, pastor? Dice el versículo 11 en adelante. Juntos leemos, hermanos, por favor. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, llegamos a cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Y entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué más dice? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí nada más. ¿Qué es lo que sigue? 2 cosas, hermanos, están resumidas, pero las voy a explicar y con esto termino. Primero es la acción, manos a la obra. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Y volver a la tarea. Que fíjense bien que dice el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno ¿a qué? A su tarea. Así que, hermanos, número 1, hermanos, versículo 9, ¿qué dice? De ese capítulo 4. ¿Qué es lo que hizo Nehemías cuando volvió a saber que estaba Tobías y Sanbalat al menos oponiéndose de nuevo? ¿Qué es lo primero que hizo? Oramos a nuestro Dios, dice. Lo primero que usted tiene que hacer es orar. ¿Cómo lo va a hacer? Hermano y hermana, perdónenme, pero tiene que doblar rodillas. ¿Doblando qué? Rodillas. Número 1, para enfrentar esos enemigos internos, póngase de rodillas. Amén, hermanos. Número 2 está en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Hay que reconocer, hermanos,
Fíjese bien lo que le voy a decir. No es lo que poner mi mirada en lo que me haga falta, es reconocer qué es lo que tengo al día de hoy, ¿sí? Y quizás algo me está faltando a mí, y hablo de manera espiritual. Por eso la siguiente parte. Lo que hizo aquí Nehemías es prepararse, ejercitarse, preparar al pueblo, a sus trabajadores. Lo que usted y yo tenemos que hacer es ponernos en forma, ejercitar. Quizás lo que nos está faltando es el ayuno, doblar rodillas. ¿Qué más dijimos? Orar, pedir perdón. Póngase en forma, ejercítese en las disciplinas espirituales. Y por último, hermanos, versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué hicieron? Nos volvimos todos al mudo, cada uno, ¿qué? A su tarea. Vuelva a su tarea. Ponga su mirada ¿en quién? En Cristo Jesús. Si usted ha reconocido que algo ha descuidado, vuelva a retomarlo. Porque ¿sabe por qué le digo esto, hermano? Fíjese el versículo 14 y lea conmigo. Después miré, dice, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, más bien dice, acordaos de quién, del Señor, grande y temible. Y luego dice, y pelead por quién, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, no se trata solamente de usted. Nehemías entendió que no era solamente él. Empezaba por él, sí, y empieza por nosotros, sí. Pero no se trata solamente de nosotros. Primero se trata de quién, de Dios y la obra, la misión que Dios nos ha encomendado. Amén, hermanos. Amén. Y también se trata, hermanos, de quién. Esto incluye su familia. Esto incluye su hogar, su descendencia. Por lo tanto, hermanos, no solamente es su presente, también es su porvenir. Y esto incluye a sus siguientes generaciones. Por tanto, hermanos, hoy lo que la palabra nos invita a hacer es enfrentar y edificarnos con la palabra de Dios a la restauración, animarnos a seguir luchando aún con estos enemigos internos que tenemos. Que veamos que hay una esperanza de restauración, pero que se requiere también obediencia a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. Y yo les decía en los cultos de oración, que ahora que me tocó estar en Toluca, les decía algo a los hermanos. Hay un mandamiento que el Señor pone en el Antiguo Testamento: obedecer a la palabra. Pero este mandamiento no es antiguo. Sigue vigente, hermanos y hermanas. Y todo padre de familia tenemos que practicarlo y enseñarlo. Por lo tanto, hermanos, vuelvo a decir esto, terminar con esto. Una generación como la de hoy, nosotros como pueblo, como adultos, que manifieste amor y fidelidad a Dios, a sus mandatos, va a abrir las puertas de la bendición para mis siguientes, ¿qué? Generaciones. Amén, hermanos. Y va a haber restauración. Por eso no se trata solamente de mí. Se trata de lo que Dios me ha encomendado. Mi familia, el ministerio, lo que Dios me ha puesto para usarlo, ¿en dónde? En su reino. Así que, hermanos, les invito yo a que recuerde esto, lo que vimos. Primeramente, que usted tome esto que hemos escuchado de los enemigos internos, mire al Señor Jesús, ponga su mirada en Él, se levante y le diga a aquellos hijos de ustedes que están enfrentando situaciones, que no teman por esos enemigos internos, y que usted no tema por esos enemigos internos, sino más bien acuérdese de quién, del Dios soberano, de la mano de Dios. Así lo hizo Nehemías. Se acordó y dijo: les mostré cómo la mano de Dios estuvo conmigo. Hágalo usted así, porque el Señor es grande y temible. Y entonces usted, de manera espiritual, pelee por sus hijos,
por sus hermanos, por sus hijas, por sus mujeres. Pelee por su familia, por su hogar. Amén, hermano. Y abrirá las puertas de bendición para sus siguientes generaciones. Póngase de pie, por favor. Oremos a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos permites hoy conocer una vez más la manera, Señor, en que podemos, Señor, seguir experimentando la restauración, Señor. No solamente levantarnos a través del desánimo, Señor. No solamente, Señor, enfrentar la oposición, sino, Padre, edificándonos. Aún, Señor, ante la lucha con enemigos internos que muchas veces, o más bien pocas veces, Señor, consideramos. Porque ponemos nuestra mirada más en lo externo, en lo que nos hace falta, en lo que no hemos logrado, en lo que, Señor, nos ha salido mal en el vivir. Y nos hemos olvidado de acordarnos de ti como ese Dios soberano, Señor. Por tanto, hoy, Señor, lo que hemos escuchado, que cada uno de nosotros miremos hacia el corazón nuestro, Señor, y podamos acordarnos siempre de ti como ese Señor grande y temible, Señor. Y Padre eterno, de una manera espiritual cada día, Señor, alentar nuestros corazones con tu Espíritu Santo para, Señor, seguir una vida, Padre, que te honre. Ser de testimonio, Señor, hacia los demás, comenzando por uno mismo, Señor. Acordándonos de cómo la mano tuya ha estado en nosotros, Señor. No nos has dejado, no nos has desamparado, Señor. Al contrario, Señor, hasta aquí, oh Dios, y no por tiempo, sino, Señor, hasta en las dificultades más, Señor, complejas, estás con nosotros y nos has ayudado. Por tanto, podemos hoy decir, Ebenezer, hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Permítenos, Padre Santo, que sigamos interesándonos por tus asuntos, transmitirlo a mis hermanos, a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, Señor, en mi hogar. Y Padre eterno, que yo experimente, Señor, las puertas, Señor, abiertas de bendición para mis siguientes generaciones. Que puedan también honrarte, Señor, alabarte y vivir tu palabra, Señor. Por favor, eterno Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y lo hacemos en tu santo nombre. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, con un canto. Vamos a entonar este canto más para confirmar el mensaje de este día. El número 600, firmes y adelante. Vamos a cantar ante la oposición, ante el desánimo, hermanos. El Señor nos llama a enfrentar, ¿sí?, con lo que ya hemos visto, hermanos. La oración de rodillas. ¿Qué más dijimos, hermanos? Ejercitarnos en las disciplinas espirituales, ponernos en forma. ¿Y cuál fue el otro, hermanos? ¿El último cuál fue? Ya se nos olvidó. Enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo, hermanos? ¿Sí? Enseñar a nuestros hijos. Bien, pues vamos a cantar firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, perfecto soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, que volando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro David, que la enemigo huye de la lid. Nuestra es la victoria.
Tomen su lugar, por favor, hermanos.